Muy buenos días, jóvenes, espero que estén bien, bastante bien. Hoy tendremos nuestra clase número 3 del curso de programación para los grados de quinto bachillerato en computación, quinto perito y sexto perito. Sí, como bien saben, pues estamos viendo lo que es el lenguaje de programación de Python, y el tema que veremos el día de hoy pues son funciones que explicaremos para qué nos sirve en este lenguaje de programación. Una función es un bloque de código que tiene asociado un nombre, de manera que cada vez que se requiera ejecutar el bloque de código basta con invocar el nombre de la función. Una función es una porción o bloque de código reutilizable que se encarga de realizar una tarea determinada. Python es un lenguaje que nos da mucha flexibilidad al momento de crear funciones. Tenemos por lo menos acá su sintaxis. Para empezar, primero deberemos cómo podemos definir o declarar una función. Primero pues utilizamos la palabra reservada def y luego le asignamos un nombre a nuestra función y con los paréntesis así entre abierto y cerrado, seguido de los dos puntos. Luego pues ya viene lo que es la función que nos va a realizar. Si lo queremos declarar vacío, una función solo declarada y que no tenga nada, pues se le escribe la palabra pass, ¿sí? Dice, para declarar una función solo debe poner la palabra def seguido del nombre de la función. Para el ejemplo que le hemos puesto, pues la función sumar, y en los paréntesis deben ir los parámetros, ya hablaremos eso más adelante. Y por último la palabra pass, y que les explicaba que es el contenido de la función. Siempre tenga en cuenta la identificación dentro de la función. Para determinar con la función antes declarada vamos a agregar el contenido, ¿sí? Por ejemplo, ahorita tenemos acá un ejemplo, ¿sí? Para eso vamos a utilizar Python en línea, como hemos trabajado siempre. Voy a utilizar esta pantalla, Python online. Entro aquí donde dice Programming. Bueno, tengo acá ya mi compilador, y bueno, vamos a hacer el ejemplito que está acá en nuestro folleto, ¿sí? Bueno, vamos a declarar una función así sencillita que se llame suma. Por eso utilicemos el def y el nombre de la función y luego lo que va a realizar. ¿Qué va a realizar? La función también cuenta con un indentado. El indentado es el espacio de los 5 que está acá, 1, 2, 3, 4, o a veces él lo genera. Siempre tenemos en cuenta el indentado, ya que si no lo dejamos pues nos va a tirar un error. Y pues acá le vamos a decir que imprima 5 más 10, que imprima 5 más 10, ¿sí? Bueno, si yo ejecuto este código, pues simplemente no me va a tirar absolutamente nada. Vean, no me tira nada, a pesar de que yo le dije que imprimiera la suma 5 más 10, no me hace nada. Entonces, para que esta función tenga vida, esta existe, realiza esta suma, pero tengo que invocarla, tengo que llamarla para poder trabajar en ella. Por lo tanto, tengo afuera del def, ya sin el indentado, pues yo ya vengo y la invoco. ¿Cómo? Pues le digo suma paréntesis. Ahora si lo ejecuto me tira 15. ¿Por qué? Porque 5 más 10 es 15, y por lo tanto aquí yo invoqué a la función y la función pues me realizó la operación que está acá. Regresando al folleto, pues vemos acá, dice, con esto tenemos una función que suma 5 más 10,
Para llamar o activar esta función, ponemos el nombre de la función seguido de paréntesis, tal como está acá. Luego tenemos los parámetros. ¿Sí? Parámetros son elementos que forman parte de mi función. Dice, si bien en el ejemplo anterior creamos una función que suma 5 más 10, eso no es suficiente. Ahora vamos a enviarle parámetros a esa función y sumar los datos que le enviamos. Ahora el código, dice acá, esto pues va a recibir como parámetros dos parámetros, va a recibir nuestra función, uno que se llama number1 y number2, ¿sí? Y pues voy a crear acá otra función con sus parámetros. Por ejemplo, voy a utilizar esta función suma, voy a borrar hasta acá. Voy a declarar una función que va a tener dos parámetros, uno que se llame num1, ponemos la coma, y otro parámetro que se llama num2. ¿Y cuál va a ser la tarea que va a realizar esta función? Pues simplemente lo que decía acá, pues va a ser sumar nada más, e imprimir la suma de cada uno de los números. Por ejemplo, su función va a ser imprimir la suma de num1 más num2. Ahora, acá no existen valores. Ahorita vamos a mandarle los valores a estos parámetros que están vacíos. Aquí son como variables reservadas que están esperando un valor que se lo enviemos a la función suma. Entonces si digo suma es igual a 15 más 20, aquí son los dos parámetros que están acá, se lo estoy enviando a esta función, la función lo recibe y imprime lo que es el valor de estos parámetros, que es 5 y 20, pues los va a sumar y va a mostrar un valor de 30, ¿sí? Entonces tenemos aquí 15, 35 por ejemplo, 35 tiene que dar. Bueno, si lo ejecuto, vean, me dio 35, ¿sí? Esta es otra forma de crear funciones. ¿Para qué nos sirven las funciones? Es para reutilizar código ya escrito y no estar repitiendo. Por ejemplo, si yo creo una función que vaya a sumar varios números, para no estar repitiendo esa parte en la parte de abajo del código, pues utilizo funciones y utilizo parámetros para que así luego solo se la mande a esa función, luego que la función realice la operación y luego me devuelva un valor. Para eso nos sirven las funciones en Python. Entonces vamos acá, dice, con esto nuestra función sumar ahora recibe dos parámetros. Si ejecutan estos verán que el resultado es 25. Bueno, acá debería 25. En mi caso di 35 porque mandé acá 15 y 20, si no recuerdo. Entonces con esto nuestra función sumar ahora recibe dos parámetros y tenemos como resultado eso, ¿sí? Pero ¿qué pasa si ahora le mando solo un dato tal y como está acá? Vamos a ver qué pasa. Ahora le voy a mandar un dato suma, le voy a mandar 10. Aquí pues me tiro un error donde me dice que en la línea 5, error a la hora del posicionamiento del argumento 2, que me lo está pidiendo. Sale aquí 10 otra vez. Y pues en la primera función, cuando la mandé a llamar, me devolvió 35, que es 15 más 20, y la segunda vez que la volví a llamar la función, me tiró 20. Ya ven cómo reutilizo este código que está en la función de suma, ¿sí? Entonces, se pueden realizar varios tipos de funciones, por ejemplo, que ingresen un número. Entonces pues ingrese un número, pero aquí tenemos cómo se envían los parámetros. Vamos a realizar ejercicios, no tengan pena. Dice, en este caso el parámetro número 2 tiene un valor por defecto, ¿sí?
Esto quiere decir que cuando no se le envíe ese parámetro a la función por defecto number2, tomará el valor de 20. Que es lo que teníamos acá, que se le asignó un valor. Ejercicio, dice, número 3. Escribir una función que calcule el total de una factura tras aplicarle el IVA. La función debe recibir la cantidad sin IVA y el porcentaje de IVA a aplicar y devolver el total de la factura. Si se invoca la función sin pasar el porcentaje de la IVA, deberá aplicar un 21%. O sea que aquí va a estar pidiendo dos datos, el del IVA, la cantidad sin IVA y el porcentaje de que IVA. Y vamos a crear una función que calcule pues la cantidad por el IVA y que muestre de cuánto va a ser la factura. Y si no se le aplica un IVA, pues deberá aplicar un monto del 21%. Esta es la tarea. Y ahora pues vamos a ver la tarea de la clase anterior que les había dejado. De diccionarios, para los que no lo hicieron, dice escribir un programa que guarde en un diccionario los precios de las frutas de la tabla. Pregunte al usuario por una fruta en un número de kilos y muestre por pantalla el precio de ese número de kilos de fruta. Si la fruta no está en el diccionario, debe mostrar un mensaje informando de ello. Entonces, escribir un programa que guarde en un diccionario los precios de las frutas. Bueno, vamos a crear esos programas. Entonces vamos a realizar este programa, ¿sí? Según Jenkins Classroom le mandé la tabla de lo que va a guardar el diccionario. Bueno, entonces ahorita vamos a realizar esto. Lo primero pues es crear nuestro diccionario. Vamos a llamar un diccionario que se llame fruta. Va a ser igual, abro mis llaves. Y pues llamo aquí a el primer índice, pues va a ser plátano. Va a tener un valor de 1.35 según la imagen que le había mandado. El otro diccionario pues es la manzana y va a tener un valor de 0.8 centavos. Luego tenemos otro que es la pera, que va a tener un valor de 0.85. Y por último tenemos la naranja, teniendo un valor de 0.7. Y pues aquí cierro mis llaves. Bueno, yo tengo acá mi diccionario con mis frutas, un diccionario que se llame frutas, fruta le van a poner. Ahora voy a escribir un mensaje en donde pregunte qué fruta quiere comprar. Para eso le digo fruta es igual una variable que se llama fruta, que se llama a input para que puedan escribir el ID de la fruta, input. Esto pues va a ser de tipo cadena y le voy a preguntar qué fruta quieres. Y le voy a poner punto title. Sí, ya había dicho para qué significaba, para qué nos servía title. Pues acá los títulos en mayúscula. Ahora, supongamos de que cuando ponga title, entonces ahora voy también a preguntar cuántos kilos va a querer de la fruta que me va a escribir. Por lo tanto, le voy a utilizar acá
Permítanme. Bueno, en el ejemplo son kilos, entonces vamos a llamar kilos. Entonces debo decir, las siglas de kilos es QG, pero la QG, perdón, de kilos. Esto, como los kilos normalmente se utilizan demasiado decimales, por lo tanto voy a utilizar lo que es el float. Y le voy a preguntar cuántos kilos necesita. Muestro un mensaje en pantalla pidiendo cuántos kilos necesita. ¿Cuántos kilos necesita? Ahora bien, vamos a hacer la comparación con if para ver si comparo los precios son iguales y sacar lo que es el valor. Para eso pues le digo un if le digo si lo que se escribió en la variable fruta está en el diccionario frutas, que vuestro mensaje con el valor. Entonces que aquí digo en que imprima lo que escribió acá, cuántos kilos necesita. Entonces que le voy a llamar QG, o sea QG, perdón, los kilos de, ahora pues llamo al índice fruta, o sea, llamo aquí a la variable fruta, porque ahí escribe qué fruta quiere. Dice, por ejemplo, si escribió aquí 15, acá va a escribir en este mensaje 15, porque es 15 lo que está acá, 15 kilos de, llama lo que guardé en esta variable de fruta, por ejemplo puede ser plátano, manzana o naranja, 15 kilos de, le voy a escribir que diga valen y ahora pues hago la operación. Voy a tener acceso aquí a mi diccionario y a todo esto. Entonces, ¿cómo se llama el diccionario? El diccionario se llama frutas. Ahora abro no me abre el signo. Ahí está, ahí estamos. Entonces acá le digo que entre al diccionario frutas y que me extraiga lo que es el índice de fruta, pues el índice de fruta, y que lo que valga esa fruta, por ejemplo aquí le estoy diciendo que me extraiga el valor o la cantidad que tiene el diccionario fruta y su índice fruta, o sea lo que la palabra. Si elegí plátano acá, pues me va a extraer 1.35. Si pongo manzana, me extrae 0.8, si 0.85, dependiendo de la fruta que sea. Entonces acá pues realizo pues la multiplicación de lo que voy a necesitar, en este caso pues fruta por la cantidad de kilos. Entonces aquí ya tenemos nuestra multiplicación, que sería la cantidad de frutas por los kilos que se vaya a querer. Y pues vamos a multiplicar aquí con la variable de kilogramos, que por ejemplo acá se ingresa que quiere unos 20 kilos, pues aquí llamo a la cantidad que dependiendo de la fruta que elija en el diccionario, por ejemplo plátanos, me va a jalar 1.35 por la cantidad de kilos. Y pues acá solo le vamos a concatenar por ejemplo el signo de quetzales, ¿sí?
Y bien, pues aquí ya tenemos esto. Ahora vamos a escribirle else. En caso contrario, que la fruta que se ingresó acá no esté en el diccionario frutas, entonces que tire un mensaje que diga: lo siento, la fruta. Aquí llamo a la variable fruta, que fue lo que escribió, para que aparezca el nombre de la fruta. La fruta no está disponible. Y bueno, tenemos aquí ya el programa. Vamos a ejecutarlo. Esperemos que no tengamos ni un error. Tengo un error en la línea 5. A ver, fruta. Valen. No tuve que haber escrito esto. Hoy sí. Lo limpio acá, lo voy a modificar. Aquí me dice pues qué fruta quieres. En este caso voy a escribir una fruta que no exista, por ejemplo uvas. Y pues tiro aquí un error en la línea 1, que uvas no está definido. Aquí me dice cuántos kilos necesita. 4, 5. Dice: lo siento, las frutas uvas no está disponible. Si vuelvo a limpiar acá, por ejemplo, ¿qué frutas quiere? Voy a poner aquí manzana. Perdón, es que aquí manzana. Me dice cuántos kilos necesita. Pues necesito 20. Y me dice 20 kilos de manzana valen 16 quetzales. Y así de sencillo. Si vuelvo a ejecutar, ¿quieres una fruta? Por ejemplo, la naranja. ¿Cuántos kilos? 50. Y me dice kilo de naranja, 50 kilos de naranjas valen 35. Bueno, ahí estamos, chicos. Entonces hagan este programa y lo suben a Classroom.